seguimos cantando. Gracias, Cristo. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, entregó la copa amarga, Él bebió por mí. Sangre viva la gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, misericordia y santidad. Sangre viva la gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Sangre viva la gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Podéis sentar. Mira bien, Alfonso, a leer en Nehemías 8, del 1 al 18. Bueno, primero los pido perdón por todas las palabras que más no me van a salir muy bien, pero para que saben, si yo estoy aquí, cualquier persona también puede estar aquí, ¿ok? ¿De acuerdo? Ok, vámonos. La palabra de Dios. Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, de trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todos el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semas, Anías, Orías, Jalquías y Masasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedadías, Misial, Malquías, Hasum, Hasbadana,
Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Jacub, Sebatía, Jodías, Mahasías, Kelantía, Azarías, Josebed, Hanán y Pedalía hicieron entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponieron en sentido, de modo que entrecieran la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hicieron entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis, no llores, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego los dijo, id, comer grosuras y beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es el nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hicieron callar a todo el pueblo, diciendo, callar, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunían los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por la mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieron saber a pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salir al monte y traer ramas de olivo silvestre, de arrayán y de palmas de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo, y dijeron ramas, y hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de casa del Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad de que hizo tabernáculos, y de tabernáculos evitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no hicieron hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. Y hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Gracias a Dios por esta palabra muy alegre. Y nos pedimos que podamos tener alegre aquí también cuando leemos la palabra de Dios. Amén. Nos ponemos de pie de nuevo y vamos a seguir cantando.
Tómame, cerca quiero estar. Girar, esperar, nuevas puertas yo tendré y me levantaré como la
grande abismo entre nosotros, cuán alto monte, valle escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice nada. Allá en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya escucho su mano y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina que era tan grande, tan llena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado ese Cristo. La cruz clavado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Es el silencio, tu gran rugido, quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas
Buenos días. ¿Alguien está pasando por calor? Un poquito, ¿no? Creo que estamos sufriendo esa ola de calor todavía y creo que va a durar hasta septiembre por lo menos. Entonces, ánimo. No, espero que no. Espero que podamos realmente recibir un poco de refrescor, ¿no? Bueno, pues como sabéis, estamos terminando, aunque ayer estaba mirando a mi lista de mensajes que yo tenía planeado y en mi lista he olvidado poner por lo menos 2 mensajes. No sé cómo ha pasado esto, pero lo pasó. Entonces vamos a poner por lo menos 2 mensajes más, porque me faltaba en la lista 2 capítulos de Nehemías. No sé cómo ha pasado esto, pero he olvidado notarlos. Entonces vamos a estar en Nehemías un poco más de tiempo, ¿vale? Entonces tenéis que aguantarme en ese libro un poquito más, ¿ok? Pues hoy vamos a seguir con esa serie de sermones que se llama Reformas, una serie de sermones sobre los libros de Nehemías y Esdras. Gracias, Diego. Y hoy vamos a hablar de la comunidad renovada por la palabra. Yo sé que en Esdras, creo que fue el 6º mensaje que prediqué sobre esa serie de sermones, sobre los libros de Esdras y Nehemías, que también prediqué un mensaje, una comunidad renovada por la palabra. Pero eso tenía un enfoque diferente que vamos a mencionar más adelante. Hoy vemos algo precioso en el capítulo 8 de Nehemías, y gracias, Alfonso, por leerlo con tanto ánimo. A mí me encanta. Si yo pudiera leer con tanta emoción, tanto ánimo, ¿no? Sería impresionante. Yo puedo conseguir un trabajo de, no sé, los hombres que están leyendo por su negocio, ¿no? Por su trabajo, que están leyendo libros y cosas así. Pues, enhorabuena, hermano. Pues vamos a orar y vamos directamente al mensaje, la comunidad renovada por la palabra. Padre celestial, gracias por ese tiempo que tenemos juntos. Gracias que estamos enfocados en tu palabra. Esta iglesia siempre ha sido una iglesia, más que cualquier otra cosa, lo que hacemos es enfocarnos en lo que tú dices en tu palabra. Y luego lo demás va según lo que vemos escrito en tu palabra. Te pido en ese momento que podamos ver exactamente lo que tú quieres comunicar con nosotros hoy a través de la vida de Nehemías y también la vida de este pueblo judío ahí en Jerusalén en ese momento, cuando estaban pasando por esa situación complicada, difícil, para que podamos aplicarlo en nuestras vidas, para que seamos gente más dedicados a tu palabra. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. Amén. Pues el proyecto de la reconstrucción de Nehemías había terminado al final del mes de Elul, que es el 6º mes en el calendario judío. Es como hemos hablado la semana pasada, ¿no? Al final del capítulo 7, como hemos visto, yo voy a leerlo rápidamente en el versículo 73, aunque no va a aparecer ahí en la pantalla. Dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo. Perdón, he dicho 73, ¿no? Creo que no es el 73, es el 71. No, tampoco. ¿Dónde estaba? Yo lo tenía puesto aquí. Bueno, pues no importa. Pero al final de ese capítulo, para no perder tiempo buscando el versículo en concreto, habla de que están entrando en el primer día del mes séptimo. Nehemías comparte que ahora estaban al comienzo de ese mes séptimo, cuando celebrarían la fiesta de trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Yo sé que para nosotros realmente estas fiestas no tienen importancia, pero para el pueblo antiguamente sí, para el pueblo de Dios sí. Aunque los muros y el templo habían sido reconstruidos, Nehemías sabía que la renovación que esperaba él y que lo que quería Dios, la reforma que quiere hacer Dios
en su pueblo requería más que los muros y el templo reconstruidos y terminados. El pueblo tenía que convertirse en un pueblo centrado, enfocado en la palabra de Dios. La única forma en que este pueblo puede glorificar a Dios con su vida era a través de enfocarse en lo que Dios había dicho a ellos y sobre él mismo. Para ellos se presenta un sacerdote escriba llamado Esdras. Y si todo lo que tuviéramos fuera ese relato, pues podríamos suponer que Esdras recientemente vino a la escena. Pero realmente tenemos a Esdras en el capítulo 7, que es el escritor del libro de Esdras, y también pensamos que es el escritor del libro de Nehemías, aunque Nehemías estaba mandando la información a Esdras para escribirlo, siendo escriba. Realmente tenemos a Esdras entrar en la escena en Esdras capítulo 7. Es cuando él llegó a tener como ese protagonismo. Aunque no tenía protagonismo, el protagonismo tenía Dios. Pero realmente es cuando él entró en ese asunto y que Dios obró en su corazón para volver a Jerusalén, para hacer un proyecto de reconstrucción, pero de una forma espiritual. Y según sus capacidades, siendo sacerdote y escriba, le había enseñado la Biblia a la gente diciendo cosas duras que la gente tenía que oír. Y es lo que vemos en Esdras capítulo 9 y también en Esdras capítulo 10, no vamos a mirarlo, pero que vemos a Esdras realmente predicar mensajes y compartir mensajes con ese pueblo acerca de su pecado. Y lo que vemos es Dios renovar el pueblo a través del arrepentimiento. Él no estaba ahí dormido al volante diciendo, pues tenemos la palabra de Dios, lo he hecho, he enseñado la palabra de Dios una vez y eso es suficiente. No, que él estaba enseñando la palabra de Dios mientras que estaba ahí trabajando y mientras que Nehemías estaba haciendo su proyecto de reconstrucción. Y Esdras podría haber sido responsable de gran parte del éxito que tenía Nehemías en su trabajo, porque la gente estaban preparados espiritualmente, entre comillas, para trabajar. Sus enseñanzas probablemente prepararon a la gente para la llegada de un líder tal como Nehemías, para recibirle con ánimo y seguir su plan de reconstrucción. También Nehemías parece haber preparado al pueblo para más trabajo de Esdras, porque Nehemías fue un hombre enfocado en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, un hombre que siempre estaba diciendo, yo sé que estamos pasando mal, pero mira a Dios, porque Él va a luchar por nosotros. Junto con los muros y las puertas, Nehemías construyó una plataforma de madera, o como ha dicho Dios en su palabra, un púlpito de madera. No es un púlpito así, tampoco lo que vemos en la Iglesia Católica, no, una plataforma grande donde el hombre de Dios podía subir y anunciar la palabra de Dios. Y el propósito para esa plataforma, ese púlpito de madera, fue exactamente esto. No tenía ninguna otra función, sino la enseñanza de la palabra de Dios. Y a través de la obra de Esdras, vemos un vivido ejemplo de cómo Dios renueva a su pueblo con su palabra. No de otra forma, no de buenas noticias para el hombre moderno, no, a través de lo que Dios dice. Primero exaltaron la palabra, segundo se gozaron al escuchar la palabra y también tercero obedecieron la palabra. Es el patrón que vemos y vamos a considerar esas tres cosas hoy día. Empezamos con exaltaron la palabra. Primero exaltaron la palabra, lo que significa que tenían un gran respeto y deseo por todo lo que Dios dice. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y cómo podemos realmente
exaltar la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia hoy día? Pues empezaron con reconocer su autoridad. Ellos reconocieron la autoridad que tiene la Biblia. Ellos reconocieron la autoridad que tiene la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8, versículo 1 a 3 dice, y se juntó todo el pueblo como uno solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Enfocamos en esa frase, ¿no? La cual Jehová había dado a Israel. Vamos a pararnos rápidamente, lo siento, Silas, tienes que seguirme un poquito, ¿vale? Lo que me encanta de esto es que no fue Nehemías el líder diciendo, pues Esdras, ven aquí y trae contigo la ley. No, dice, y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, había unidad, diciendo, Esdras, trae el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El pueblo quería esto. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley otra vez delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día de mes séptimo. Voy a poner una nota aquí. La razón por la cual no estaban en el recinto del templo es porque las mujeres no tuvieron parte en el recinto del templo. No pudieron entrar, solamente los hombres. Y lo que me encanta es que Nehemías puso la plataforma, ese púlpito de madera, en medio del pueblo. Y realmente, si fijas, cuando llegas a casa, en un mapa de lo que es Jerusalén, vas a ver la puerta de agua que está en el medio donde tienen las casas del pueblo de Israel. Para todos, para que todos pudieran escuchar. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, no solamente hombres y mujeres, también jóvenes, niños, chicos que tenían la habilidad de entender lo que estaba diciendo el sacerdote en ese momento, y los oídos de todo el pueblo, a mí me encanta, estaban atentos, listos, estaban ahí escuchando con acción, ¿no? Al libro de la ley. Y luego vemos en versículos 7 y 8 la misma cosa sigue. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán, Pelalía, hacían entender el pueblo la ley. Estamos hablando de un grupo de sacerdotes que no fue solamente, no estaban solamente ahí para leer, sino para hacer el pueblo entender la lectura. Y el pueblo estaba atento en su lugar. La gente estaba ahí de pie, es como vemos esto. De pie, esperando que lleguen los sacerdotes para explicarles la ley de Dios. Y versículo 8, y leían en el libro de la ley de Moisés claramente, y ponían en el sentido, de modo que entendiesen la lectura. A mí me encanta, versículo 8, que dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y que todos pudieron entenderlo. Pero no solamente vemos que reconocieran la autoridad de Dios solamente trayéndolo a ese sitio para leerlo, sino también en la forma en que trataron con ese libro. Había una plataforma que construyeron para elevar por encima de ellos. Esto no era solo una ayuda para la presentación audiovisual, sino una forma de demostrar su sumisión a lo que Dios dice,
una razón por la cual pongo los versículos en la pantalla no es para que no estáis ahí no buscándolo, no, porque los que no quieren o que no pueden buscarlo porque no saben dónde están las citas, pueden ver la palabra de Dios sin problema. Ellos querían elevarlo. Es lo que vemos en el versículo 4. Y el escriba esas estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, esos nombres, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías, eso más normal, y Mesulam. Esto se refuerza con la declaración que vemos en el versículo 5, que dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, mira lo que pasa aquí. Todo el pueblo estuvo atento. ¿Sabe lo que significa esto? Se pusieron de pie. Cuando abrió la palabra de Dios, ¿sabe lo que hicieron? Pues se pusieron de pie para escuchar lo que va a decir. No estoy diciendo que mientras que estoy leyendo tienes que estar de pie. Y si no estás haciendo esto, estás haciendo mal. Pero esto habla de la importancia que ponían en la palabra y la lectura de la palabra de Dios. Y además de todo eso, la lectura duró alrededor de 6 horas, desde la madrugada hasta la mediodía. Estamos hablando de mucho tiempo. Muchas veces yo tengo un poco de ansiedad cuando termino un mensaje, cuando estoy terminando un mensaje pensando, pues, estamos llegando a 1 hora, tengo que terminarlo ya. ¿Podemos imaginar estar ahí 6 horas escuchando la palabra de Dios predicada, leída? Ese día la gente tenía una actitud de total respeto por la palabra de Dios. Y si queremos experimentar lo mejor de Dios, su renovación en nuestras vidas, debemos tener el máximo respeto por sus palabras, como dijo Pablo en 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos que saber si realmente vamos a disfrutar de la renovación que Dios quiere hacer en nuestras vidas personales como sus hijos, pues tenemos que reconocer la autoridad que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. El libro es hermoso y digno de su posición de autoridad sobre nosotros. La verdad es que Dios es el único apto para ser el dueño de nuestras vidas. Todos y todo lo demás es defectuoso, imperfecto y carece de los mejores motivos. Esto nos incluye a nosotros mismos. Aunque nosotros pensamos que podemos hacer bien con la vida, sin Dios, sin lo que Él dice, pues no somos capaces para hacer nada. Pues lo que vemos aquí es que ellos exaltaron la palabra de Dios a través de reconocer primeramente su autoridad, también a través de tener hambre por ella. No solamente reconocieron la autoridad de la palabra de Dios, sino también tuvieron hambre por ella. Pero también debemos notar cómo tenían hambre de la palabra de Dios. Esdras no los estaba obligando a nada. No tuvieron que actuar de ninguna forma. No tuvieron que ponerse de pie. No tuvieron que reaccionarse de una forma u otra. No, ellos lo hicieron así porque lo que hacía la palabra de Dios en su corazón. Le dijeron que trajera el libro de la ley, es lo que hemos visto en versículo 1. Estaban dispuestos
a escuchar desde la mañana temprano hasta el mediodía, es lo que hemos visto en el versículo 3. Sus oídos estaban atentos al libro, es también lo que vemos en el versículo 3. Se pusieron de pie cuando se abrió el libro, para ellos una señal de respeto. Es lo que hemos visto en versículo 5. Dijeron amén, amén. Levantaron sus manos, inclinaron sus cabezas y adoraron a Dios de esa forma. Es lo que hemos visto en el versículo 6. Esta no era una audiencia pasiva, sino una congregación comprometida. Ansiaban la palabra y tenía hambre de que se les declarara. Es lo que vemos aquí. La plataforma de madera que prepararon para la ocasión fue emblemática de sus corazones. Querían exaltar la palabra de Dios no solamente físicamente en el pueblo, sino también en su corazón. Tenían hambre de escuchar lo que Dios quería compartir. Cada persona ahí estaba internamente preparada para escuchar la palabra. Nadie se sentó desconectado y apático mientras Esdras leía y explicaba el libro de la ley, porque la gente tenía hambre de consumir todo lo que Dios había dicho. Estaban ahí con hambre, estaban ahí deseando recibir más. Yo puedo imaginar la conversación después de 6 horas de escuchar la lectura bíblica. Ha sido bastante cortito, ¿no? No, acaba ya, no. Ellos estaban preparados para comer. Hay, por supuesto, cosas prácticas y externas que nosotros podemos hacer para darle a la palabra una alta probabilidad de éxito en nuestras vidas. Ellos construyeron una plataforma de madera. Podemos silenciar las notificaciones y poner nuestros móviles en silencio, ¿no? Podemos limpiar la iglesia, podemos asegurarnos de que la iluminación está adecuada para que podamos leer lo que vemos en la palabra de Dios. Son cosas externas que podemos hacer. Esdras y su equipo estaban preparados, y los pastores y los maestros, cuando viene otra persona para predicar aquí, o cuando tenemos una clase de niños, pues deberían estar listos para declarar la palabra de Dios. Pero nada de esto importa mucho si el corazón no está preparado y hambriento para la palabra de Dios, o por la palabra de Dios, mejor dicho. Yo puedo estar aquí preparado, tener 12 páginas de apuntes, preparado para declarar la palabra de Dios, pero si tú estás ahí en tu asiento y no tienes el hambre para consumir lo que Dios quiere compartir contigo, es para nada. Cuando venimos con una actitud de sumisión, un corazón humilde y una alta visión de las Escrituras, la palabra de Dios tiene una mayor oportunidad de impactar a nuestras vidas de una forma profunda. Pero tenemos que reconocer su autoridad para impactarnos, y tenemos que tener una hambre por lo que dice Dios en su palabra. Y la última forma que vemos que exaltaron la palabra de Dios es que la entendieron. Pero más allá que reconocer su autoridad y tener un hambre de ella, también debemos notar cuán duro trabajaron para entender la palabra. En el versículo 2 dice: el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender. No dice que entendieron todo en ese momento, pero que podían entender el primer día del mes séptimo. Y luego también en versículos 7 a 8, como hemos leído antes, yo no voy a leer los nombres otra vez, pero esa parte al final, después de los nombres de versículo 7, hacían entender. Estos no solamente estaban ahí con la capacidad de entender, sino que había levitas, sacerdotes, que estaban ahí enseñando el pueblo la palabra de Dios. Hacían entender al pueblo la ley.
y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, explicación, exposición, de modo que entendiesen la lectura. Y como la comprensión era la meta en ese momento para ese pueblo, la gente cambió radical y sustancialmente. Este pasaje ciertamente presenta un caso sólido para la exposición bíblica. Enseñar la Biblia de una manera en la que se presenta claramente al pueblo de Dios. Y no añadimos ni quitamos cosas, sino que declaramos 100% lo que dice Dios. Este método de leer y luego explicar el texto en orden, ¿vale? No una explicación y luego la lectura, no. La lectura y luego la explicación de lo que vemos también tiene respaldo en el Nuevo Testamento. Pablo le dijo al pastor Timoteo en 1 Timoteo 4:13, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿La lectura de qué? La lectura bíblica, la exhortación y la enseñanza. Y luego en la segunda carta, 2 Timoteo 4:2, dice que prediques la palabra. No es una cosa que él puede elegir, no, una obligación que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe lo que Pablo estaba diciendo Timoteo a hacer? Dedicarse a la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, exhortación a través de la palabra de Dios, la lectura bíblica personalmente o personal y también corporalmente. Si realmente queremos experimentar la renovación que Dios quiere hacer en nuestra iglesia, en nuestras vidas personalmente, tenemos que exaltar la palabra de Dios como vemos en ese pasaje, pues tenemos que reconocer su autoridad. Si no reconocemos su autoridad, pues no vamos a dejarle cambiarnos. Tenemos que tener hambre por la palabra de Dios. Si no tenemos hambre, es como que podemos ver su autoridad, pero no tiene ningún efecto en nuestras vidas. Y también tenemos que entender la palabra de Dios. Si no entiendes algo de la predicación o algo de la Biblia, ven y preguntar. Si has preguntado primeramente al Espíritu Santo para enseñarte lo que significa, pues habla con otra persona que sabe más que tú o que está más avanzado en su santificación, que está más maduro como cristiano que tú en ese momento. Eso no habla de debilidad, sino que hay personas que entienden más porque llevan más tiempo con el Señor y han dejado la palabra de Dios renovar sus vidas de una forma distinta que la tuya. Y también hay libros y libros, aunque no todos los libros son buenos. Y todo lo que ves en un libro no siempre es correcto. Y lo que ves en el internet muchas veces no es correcto. Pero tienes que trabajar para entender lo que dice Dios en su palabra. Si realmente queremos exaltar la palabra de Dios en nuestras vidas, es lo que tenemos que hacer. Pero también vemos otra cosa aquí. Se gozaron al escuchar la palabra. Entonces, la primera forma en que Dios renovó a su pueblo con su palabra tuvo que ver con su actitud, ¿no? Exaltaron y estimaron la palabra. La segunda forma tenía que ver con su respuesta. Necesitaban tener gozo por la palabra de Dios. Déjame explicar lo que quiero decir aquí. Vamos a hablar un poco de contexto para empezar. Después de interactuar con la Biblia, con la palabra de Dios durante 6 horas, la gente comenzó a lamentarse y llorar al escuchar las palabras de la ley. Vamos a anotarlo, versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dieron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba
oyendo las palabras de la ley. No estamos hablando de lágrimas de gozo en ese momento. No estamos hablando de lágrimas de que estaban haciendo todo correcto. Si fue así, pues Nehemías y los levitas y Esdras no tuvieron que decirles, no debéis llorar. Ese es un día dedicado al Señor, a Jehová, ¿no? Eso no fue provocado por una presentación dramática tampoco, sino por la simple exposición de la Biblia. Parece que se entristecieron por la brecha entre lo que la palabra dijo y que debían ser y lo que eran. Había una distancia grande. Había una diferencia grande entre lo que Dios dice y lo que estaban haciendo. Por eso había lágrimas. Nehemías 8, versículo 11 dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Como vimos en 2 Timoteo 3:16, la palabra es útil para corregir. Y el pueblo quedó corregido de sus pecados por lo que Esdras estaba leyendo. Pero Nehemías, Esdras y los levitas sabían que en esta ocasión el pueblo no debía lamentarse ni llorar. Sabían que ese día era santo para el Señor. ¿Por qué? Pues primeramente, Dios les estaba dando otra oportunidad de arrepentirse, volverse a Él y caminar con Él de nuevo. El hecho de que estaban escuchando la palabra de Dios y que el Espíritu Santo podía llevar su obra en convencer es un día de gozo. Los había traído de regreso a su cautiverio en Babilonia por una razón, y deberían haber celebrado y regocijado de que Dios estaba orando para madurarlos, de cambiar su corazón, de realmente hacerles ver su pecado para que puedan arrepentirse y ponerse de acuerdo con lo que Dios dice. Dios no se divorciaría de ellos, sino que los estaba cortejando para volvieran a tener una relación de amor consigo mismo. Dios estaba animándoles a volver a tener esa relación que tenían antes con Él. Y segundo, es tiempo del año de la fiesta de las trompetas, lo que significa que estaban destinados a ser un tiempo de celebración. ¿Qué es el tiempo de trompetas? ¿Qué es el día de expiación? ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? Son momentos de celebración de lo que Dios había hecho por el pueblo de Dios. No un tiempo de lamento, no un tiempo de tristeza, no un tiempo de celebración que Dios ha provisto por nosotros y que va a seguir haciéndolo. Aunque lo habían desobedecido durante muchos años, incluso su cautiverio fue causa de su desobediencia, Dios estaba listo para reiniciar los encuentros gozosos con Él en el templo de Jerusalén. En el templo podían sacrificar y no han podido hacer esto por muchísimos años ya. Y al leer la palabra de la ley, el libro de la ley, habrían descubierto su necesidad de sacrificios. Habían descubierto lo que Dios dice es diferente de lo que estaban practicando. Eran un pueblo históricamente imperfecto como nosotros, ¿no? Pero Dios había hecho un camino para que fueran perdonados, como Dios ha hecho por nosotros. Entonces eso es gozo debido a la gracia.
Fue por todo esto que Nehemías hizo un breve discurso en versículos 9 a 10. Ya hemos leído el versículo 9, pero vamos a leerlo otra vez. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 10. Luego les dijo: id, comer grosuras, la grasa, ¿no? Las cosas grasientes, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que tenían nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esta fue una palabra oportuna. La gente podría haber sido aplastada fácilmente por lo que han visto en la palabra de Dios. Y es como vemos el discurso de Jesús en Mateo: la caña cascada no quebrará, y el pablio, que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Nehemías vivió la naturaleza de Cristo aquí. No permitiría que un pueblo herido y que ardía sin llama fuera quebrantado o extinguido. Él sabía una verdad bíblica. El fracaso no significa derrota. El hecho de que están sintiendo esa convicción en su corazón, en su vida en ese momento, es una muy buena señal que Dios está obrando todavía en tu corazón. La convicción es un regalo de Dios para los hijos suyos, para su pueblo. Él nos trae a lo que es el castigo final del pecado, pero Él trae consecuencias y trae la convicción en nuestras vidas para que nosotros podamos estar de acuerdo con Dios y arrepentirnos del pecado. Pero ¿qué quiso decir Nehemías cuando dijo: el gozo de Jehová es vuestra fortaleza o fuerza? Esa no fue una declaración frívola, ni un dicho común y vacío, como experimentamos muchas veces incluso de hermanos en Cristo, ¿no? En cambio les dijo que fueran fuertes en el gozo de que la obra de que Dios está obrando en sus vidas según su gracia. Habían leído el libro, se habían encontrado cara a cara con sus imperfecciones, con sus pecados, pero Dios no los había eliminado. Dios podía dejarles morir ahí en el cautiverio sin volverles a Jerusalén, pero no había hecho esto, no hizo esto. Él los estaba reviviendo y atrayéndolos hacia sí mismo. Deberían haber tenido gozo de que Dios estaba trabajando en sus vidas en ese momento, e incluso trayendo a sus conciencias su pecado para que pudieran arrepentirse. Entonces, la lectura de la Biblia hizo esto. La gracia de Dios hacia ellos debería haberles dado una fuerza gozosa. Tal vez mientras hemos estudiado Nehemías y Esdras, hasta este punto has sido desafiado. Espero que sí. Tal vez has visto las brechas en tu vida, la distancia entre lo que eres y lo que Dios quiere que seas. Y tal vez ese conocimiento te haya causado desesperación y tristeza. Y si bien nunca quisiera desalentar la tristeza, el remordimiento y el luto según lo que quiere Dios hacer en tu vida, también os quiero recordar que debéis tener gozo, porque Dios todavía está obrando en vosotros. Dios está obrando en tu vida. Dios sigue trabajando, no está terminado. Y el hecho de que sentimos mal cuando leemos la palabra de Dios es una señal que sigue trabajando.
No permitas que tu sentido de convicción supere el conocimiento de que Dios está obrando. La convicción es un regalo de Dios. No permitas que el conocimiento de tu pecado supere la experiencia de Cristo como tu Salvador, porque Cristo venció el pecado. Y si has puesto tu fe en su sacrificio en la cruz, pues debes tener gozo, sabiendo que incluso el pecado que recientemente has cometido también está perdonado. En cambio, deja que la convicción y el pecado se conviertan en la fuerza del gozo que Dios está obrando para formarte, remoldearte y renovarte. No estoy diciendo que debemos gozarnos en el pecado, pero el hecho de que Dios ha perdonado ese pecado y nos está trayendo a la convicción de que hemos pecado y podemos arrepentirnos de nuevo y tener esa conexión abierta, esa relación abierta con Dios, nuestro Padre, debe traernos gozo. No debe traer vergüenza. El pecado que hemos cometido en nuestra vida no debe traernos vergüenza, porque sabemos que es a través de ese pecado perdonado que tienes el cielo asegurado. Es el hecho que Dios te ha perdonado por todo lo que has hecho en tu vida. Debes estar gozoso. Nehemías 8:12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, a mí me encanta, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Por eso he dicho, se gozaron al escuchar la palabra de Dios. Al principio sentía convicción, pero la convicción fue la señal de que Dios estaba trabajando. Si no sientes convicción, debes tener un poco de preocupación cuando estás haciendo mal. Cuando estás leyendo la palabra de Dios y Dios no está diciendo a través del Espíritu Santo, mira, tienes que cambiar esto, y que te pone en tensión y en esa incomodidad que muchas veces sentimos al leer la palabra de Dios, debemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no siento la tensión? ¿Por qué no siento esa preocupación? ¿Por qué no siento ese dolor? Porque debo. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y su palabra es perfecta. Pero siendo cristianos, el hecho de que sentimos al principio ese como, oh, no me gusta, quiero llorar, quiero sentirme avergonzado, debe conducirnos, también ha sido perdonado. Estoy gozoso, que no depende de mí. Y la última cosa que hicieron es que obedecieron la palabra. Exaltaron la palabra y luego se gozaron de la palabra, y ahora vemos su obediencia a la palabra. De modo que el pueblo se renovó al saltar la palabra de Dios y anduvo en el gozoso conocimiento de que Dios estaba obrando en ellos. Ahora vemos su obediencia. Versículo 13 a 14 dice, al día siguiente, no el primer día del séptimo mes, sino el día siguiente, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo. Ahora no estamos hablando de hombres, mujeres y los demás que pudieron entender. Ahora estamos hablando de solamente las cabezas de las familias el día siguiente. Sacerdotes y levitas y Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Se hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. El texto nos dice que sucedió el segundo día. A mí me encanta esto.
Eso es a menudo cuando llega lo mejor de la revelación de Dios, ¿no? Por cierto, regresar, estudiar más, ir más profundo. Cuando lo haces, Dios se revela a sí mismo. Es lo que pasa cuando nosotros persistimos esa palabra, cuando realmente perseveramos en la palabra de Dios. El día siguiente muchas veces es cuando vemos más cosas profundas y vemos un cambio radical en nuestras vidas. Pero muchas veces por el trabajo que requiere paramos a solamente entender la palabra de Dios al primer día. Pero lo que me encanta es que estos hombres no estaban contentos con solamente entender el primer día, sino que querían hacer entender más. Así que fue en ese segundo día que los líderes de cada familia vinieron de nuevo a Esdras para estudiar las palabras de la ley. Es lo que hemos visto en versículo 13. Esos hombres comenzaban a tomar en serio sus responsabilidades. Sabían que tenían que preparar no solamente a sus vidas, sino a la próxima generación, que tuvieron que estar preparados para enseñar a los demás la palabra de Dios. Mientras leían Levítico, aprendieron sobre la fiesta de los tabernáculos. Si tienes interés en leerlo, pues es Levítico 23, versículo 34 a 44, para leerlo en casa. Una faceta importante de esta fiesta era que la gente debía habitar en tiendas en sus azoteas mientras celebraron la fiesta. Ese campamento de 7 días estaba destinado a conmemorar el largo campamento de Israel después de que Dios los liberó de Egipto. Estamos hablando de un campamento de 40 años. Y todo lo que Dios hizo a lo largo de esos 40 años para proveer por su pueblo. Cuando lo leyeron en la palabra de la ley, hicieron lo que la palabra decía. Aunque puede parecer un poco ridículo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos casas. ¿Por qué vamos a habitarnos en tiendas? Pero el hecho de que leyeron esto en la palabra de Dios, lo obedecieron. Salieron a las colinas alrededor de Jerusalén y cortaron ramas de olivo silvestre, ¿no es como dice? También palmera y otros árboles frondosos para hacer sus tiendas en las azoteas de sus casas. Lo que vemos en 14 a 16, vamos a leerlo. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber a pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traer ramas de olivo silvestre, no conozco el arrayán. Está bien dicho así, ¿no? De palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Me encanta esa frase. Como está escrito. No como pensamos nosotros, no a medida que lo vemos, no. Como está escrito, blanco y negro. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, y en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Estos hombres hicieron todo esto porque lo encontraron escrito en la palabra de Dios. Me encanta. Había pasado mucho tiempo desde que practicaron esta parte de la fiesta, y mucho más desde el Éxodo original. No había nada normal en ese campamento para ellos. Podía parecer un poco extraño, ¿no? Pero lo vieron en la palabra de Dios, entonces decidieron hacerlo. Obedecer lo que está escrito. La Biblia es asombrosa por muchas razones. Una de las cuales es que ha funcionado en muchas culturas,
y épocas diferentes. No crea un tipo de cultura, sino que redime las culturas en las que entra. La Escritura confronta a todos, en todos los lados. No hay ninguna persona que va a sentir desafrentado o desconfrontado. Las culturas que son conservadoras o liberales son el objetivo de las verdades de la palabra. No importa qué es tu opinión política, tu posición espiritual, Dios va por ti. Eso significa que seguramente habrá porciones de la Biblia que te resultan extrañas. Si piensas así, levanta la mano. Mi mano está levantada. Hay porciones de la Biblia que digo, ¿en serio? Hay momentos así. Y debe ser. ¿Por qué? Soy imperfecto y eres perfecto. Y lo que vemos aquí es estas personas encontraron un extraño y fuera de su experiencia, una cosa extraño, algo extraño y fuera de su experiencia en la palabra de Dios. Pero lo que me encanta es su respuesta. Decidieron hacerlo de todos modos. No importa que estaba un poco borrado, que tenemos que tener tiendas ahí por encima de nuestra casa, que vamos a construir tiendas por todo el lado aquí en el pueblo. Aunque pensaron así, quizás obedecieron. ¿Cuántas veces hemos visto algo en la palabra de Dios y nos chocó? Y empezamos a explicar la razón por la cual no debemos hacerlo. ¿Alguien aquí ha hecho esto? Vamos a ser honestos, yo sí. Si realmente queremos experimentar la reforma, la renovación que Dios quiere hacer en nuestros corazones, tenemos que dejarla para Dios hacer su obra en nosotros. Estoy ahora mismo hablando de la santificación con los hombres en el estudio. Y una de las herramientas que Dios utiliza, la herramienta más poderosa que Él utiliza para nuestra santificación, es la palabra de Dios. La secuencia de ese capítulo es hermosa. Primero, por Esdras y los otros maestros entendieron intelectualmente la palabra. Segundo, respondieron emocionalmente a la palabra con lamento y luego gozo. Pero la última cosa que hicieron es que respondieron voluntariamente a la palabra de Dios, obedeciéndola. ¿Y qué fue el resultado? Pues lo que vemos al final del capítulo, en el versículo 17, vamos a leerlo. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. No algunos, dice todo. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, estamos hablando cuando estaban entrando en la tierra prometida, desde ese momento hasta aquel día, el día en que levantaron tabernáculos otra vez en Jerusalén, después de volver del cautiverio, no habían hecho así los hijos de Israel. Estamos hablando de muchísimo tiempo. ¿Y sabe lo que fue el producto? Y hubo alegría muy grande. ¿Por qué? Dejaron la palabra de Dios hacer su obra en su corazón para
exaltarla, para gozar en ella y obedecerla. Ese regocijo es el resultado de obediencia. Me dices, Pastor Justin, pues no experimento el gozo después de leer la palabra de Dios. Y quiero decir una cosa, quizás es porque no estás poniendo en práctica lo que Dios está diciendo en su palabra. Es que no tienes el corazón para obedecer lo que dice Dios. Podríamos pensar que gobernar nuestra propia vida es un camino seguro hacia la felicidad. Si eso fuera cierto, esperaríamos que nuestra sociedad fuera una de las más alegres y satisfechas. Y no es así. El mantra de nuestro día es ser tú mismo y vivir tu verdad. Pero en lugar de encontrar generaciones de personas satisfechas, encontramos una mayor ansiedad, abuso y depresión e ira. Es lo que vemos. Si tienes ojos, puedes verlo al salir de esas puertas. No es ser tú mismo y vivir tu verdad. No, es vivir la verdad de Dios. Practicar lo que dice Dios en su palabra. El pequeño secreto sucio es que la visión de nuestra cultura de cómo funciona el mundo no funciona. Contrariamente a la creencia popular, es la sumisión a Dios lo que trae el verdadero gozo. Deshacerse de las cadenas de Dios no ha llevado a la paz y a la felicidad que muchos imaginaban. Pero Dios espera pacientemente, extendiendo la oferta de perdón y un camino de regreso a Él a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Él nos dice, nos avisa de esa promesa, de esa posibilidad a volver a Él a través de su palabra. Si no estamos leyendo la palabra de Dios, entonces no entendemos quién es Jesús y por qué vino a este mundo. No vamos a entender el hecho de que si está trayendo convicción es porque realmente sigue trabajando en mí. Mi esperanza es que este pasaje de Nehemías se convierta en más que una historia inspiradora de un pueblo que llegó a amar la Biblia. Mi esperanza es que este pasaje se convierte en una plantilla para tu vida diaria. Y luego que esta plantilla sea la historia diaria, alabanza, oración, compañerismo, sacrificio, escuchar la palabra de Dios y obediencia. Es lo que estamos haciendo en cada culto que hacemos aquí. Debe ser el patrón de nuestras vidas. Pero la única forma de llevarlo a cabo es a través de lo que dice Dios en su palabra. Si realmente queremos experimentar la renovación que Dios quiere traer a tu vida, el cambio radical que Él quiere hacer en tu vida, no es a través de forzarte más. No es a través de buscar las opiniones de los demás. No es a través de buscarte un psicólogo. No estoy diciendo que si tienes problemas que realmente necesitan un psicólogo, tienes que acercarte a un psicólogo, porque hay cosas que están pasando en el cuerpo que tienes que tratar. Pero cuando estamos hablando de la vida normal y corriente, no estamos hablando de enfermedades mentales, estamos hablando de que nosotros no queremos ponernos de acuerdo con Dios. Si realmente sentimos incómodos, es porque Dios sigue obrando. Y lo que Él quiere es que nosotros ponemos de acuerdo con lo que Él dice. Estoy harto de escuchar a cristianos. No estoy hablando de gente aquí. Pero estoy hablando en general. A lo largo de mi ministerio, estoy harto de escuchar a la gente quejarse de sus problemas, pero no están dispuestos a poner en práctica lo que Dios dice. ¿Sabes lo que me encanta de ese pasaje? Vemos no un líder, no un sacerdote,
No un grupo de sacerdotes empujando al pueblo, no, el pueblo deseando el cambio, deseando poner en práctica lo que dice Dios. Está bien si el pastor quiere esto. Está bien si el liderazgo de la iglesia quiere ponerse de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra. Pero lo que necesitamos es que la iglesia, nosotros todos que estamos así, unánimes, como dice, como un solo hombre, acercándonos diciendo, muéstranos la palabra de Dios. Ayúdanos, Dios, a entender lo que está escrito para que podamos ponerlo en práctica. Eso es lo que necesita esta iglesia. Gente como nosotros, dedicando a nuestras vidas y decidiendo que vamos a leerlo, vamos a entenderlo y vamos a practicarlo. Y está. Y así experimentamos la reforma y la renovación que Dios desea hacer en nuestro corazón. Si esto es para tu salvación, pues empieza así. Si eso es para tu maduración o tu bautismo, lo que sea, pues es para esto. Pero Dios quiere que sigamos ese patrón. No solamente para recibir la salvación, no solamente para ser bautizado, no solamente para empezar en un discípulo, no, para vivir diariamente. Hasta que no tenemos vida más aquí en la tierra. Y en ese momento estaremos con Dios. Y no nos hace falta su palabra, porque vamos a vivir con la palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese día que nos ha dado otra vez para vivir un día más por ti, para tu gloria. Sabemos que muchas veces tu palabra es dura, es difícil, es complicado. No es fácil de entender de vez en cuando. Y más que eso, no es fácil de asimilar. Porque nos pone en tensión con nosotros mismos. Nos pone en una situación de incomodidad y no nos gusta estar incómodos para nada. Pero gracias que esto es la forma en que tú realmente sigues trabajando en nosotros. Gracias por ponernos incómodos, ponernos en tensión, para que podamos realmente ponernos de acuerdo contigo y vivir la vida según lo que dices tú, no según lo que pensamos nosotros. Te pido en este momento, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que nunca ha puesto su fe solamente en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, para tener sus pecados perdonados, que todavía está esperando que su nacimiento en una familia cristiana es suficiente, o asistir en la iglesia es suficiente, o hacer buenas obras es suficiente. Te pido en ese momento que pones su fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, porque es a través de solamente la sangre de Cristo derramada en la cruz que nuestros pecados pueden ser perdonados. Te pido en ese momento que esa persona que está aquí se pone de acuerdo con lo que dices tú en tu palabra, en Romanos, en Juan, a lo largo de la Biblia, que la única forma en que podemos ser redimidos, la única forma en que podemos pasar por ese renacimiento es a través de lo que hizo Cristo, no a través de lo que hacemos nosotros. Padre, te pido también, si hay un cristiano aquí que muchas veces está ahí leyendo tu palabra, pero no entiende bien lo que dices, o lo que dice tu palabra, o que está en ese punto de tensión, y está muchas veces decidiendo optar por sus propios pensamientos porque así es más cómodo, menos tensión. Te pido en ese momento que se pone recto, que se pone firme y decide hoy día que cuando siente esa tensión,
cuando siente esa comunidad, cuando está leyendo tu palabra, porque ve algo en tu palabra que no está de acuerdo, pues que se pone de acuerdo, que se cambia su actitud, su mentalidad, sus pensamientos, su opinión, para estar de acuerdo contigo, para que tu Espíritu Santo pueda llevar esa palabra, esa escritura a su corazón y hacer la renovación diaria que tú quieres hacer. Padre, ayúdanos a tomar decisiones correctas en ese momento. Si tu Espíritu Santo está empujándonos a hacer algo, decidir algo, de tomar decisiones según lo que hemos escuchado, según lo que Él está haciendo en nosotros, ayúdanos a estar dispuestos a tomar esas decisiones. Te pido todas esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Como el tiempo por agua brama mi alma, si me desea a ti. Tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti. Tú eres mi fuerza y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y guía, y te adoraré a ti. Fiel amigo y hermano eres ya mi rey, sobre todo rey. Te amo más que a cualquier persona, sobre todo te pondré. Solo tú eres mi fuerza y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y guía, y te adoraré a ti. Para mí vales más que el oro, solo tú me satisfarás. Siempre tú traes gozo a mi alma, y conmigo andarás. Solo tú eres mi fuerza y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y guía, y te adoraré a ti. Os podéis sentar. Y ahora tenemos los manos. Muy bien. Muchas gracias por haber tocado este himno, porque la semana pasada se lo estuve diciendo a Gray,
que tenía deseo de este himno y hoy pues lo hemos cantado. No sé qué tiene esta canción, también su música, su letra, me emociona, no sé. Desde luego, la verdad es que todas las canciones que hemos cantado hoy han sido para mí unas letras preciosas, muy emotivas, y realmente damos gracias también al Señor por esos hermanos que han podido pues, componer estas canciones, que, que regocijan nuestro espíritu y también es un deseo de agradecimiento al Señor, donde elevamos estas voces para estos cánticos, para adorar y alabar al Señor. Entonces, pues que el Señor nos bendiga, ¿no? Una vez más. Y damos gracias una vez más también por la palabra del Señor. Y no podía dejar de bombardear cuando compartía Justin y predicaba la palabra, esos versículos del Salmo 119 que dicen: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, y de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tengo este versículo que los hermanos en otra congregación nos regalaron, un cuadro con estos versículos. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y sin duda alguna en los tiempos que corren, cada día más difíciles, necesitamos una guía, sin duda alguna, para saber cómo conducirnos. Ya no solamente ser salvos, aprendemos y somos salvos. Y nos regocijamos, como ha compartido Justin con estos hermanos hace miles de años que sufrieron aquello en el sentido del gozo, se entristecieron por su pecado, pero al mismo tiempo le dijo: no entristeceros, gozaros, sino que ahora queda un caminar por delante en el Señor, que nos guíe. Y sin duda alguna en el mundo hay tantas cosas que se pueden hacer. Todo me es lícito, como dice la palabra, pero más no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. El mundo nos absorbe con sus filosofías, sus formas y sus cosas que no son correctas. Aprendamos de la palabra. Para mí me está siendo de mucha bendición los estudios que estamos teniendo los jueves, en este caso, porque hemos cambiado el horario, los jueves. Y es una maravilla escudriñar la palabra. Es una maravilla. Cuando te pones ahí y empezamos a compartir y a meditar, y unos hermanos comparten una cosa y otros hermanos comparten otra, es una bendición el saber que tenemos aquí la palabra escrita hace miles de años y que es viva y eficaz actualmente y que nos llega adentro y nos transforma y nos cambia. ¿Quién puede hacer eso? ¿Y cómo? Es que la palabra se defiende por sí sola, es que no necesitamos defenderla. Aquellos que, no, esto es que, no, es que... Estúdiala, medítala, reúnete con hermanos y escudriña la palabra. Y luego a ver si la criticamos o somos capaces. Porque te va a convencer. Igual que nos convenció de pecado y nos convencerá de otras muchas cosas. Y es una bendición. Pues son más dulces que la miel en mi boca. Así es la palabra del Señor. Bendita sea esa palabra. Y anhelémosla como anhelaban estos hermanos. Deseémoslas. Seguir comiendo de esto para poder seguir creciendo para su gloria. Bendito el Señor nuestro, que nos salvó y nos dio una vida nueva junto a Él. Muy bien, pues vamos a pasar con nuestros anuncios, como es habitual, con estos cambios de horarios que hemos tenido de julio a agosto. Y aquí tenemos más reuniones que en otros sitios. En verano se reducen las reuniones, pues aquí aumentamos las reuniones. Así que tenemos los martes, siguen teniendo los jóvenes la reunión a las 7:30, estudiando esto de contracultura, que debe ser muy interesante, y contracorriente, de alguna forma, contra las culturas y las formas. Luego los miércoles tenemos pues esta reunión, los miembros nos reunimos para orar y para luego hacer los repartos de evangelización a las 7:30 aquí en el local. Estamos ahora por la zona de Vista Azul, estamos haciendo el reparto y tenemos un tiempo aquí de oración, preparando, orando, y luego vamos a ese reparto que esperemos que el Señor lo bendiga
y algunas almas por lo menos se conviertan. Luego los jueves, pues el estudio que os estaba comentando, que está siendo mucha bendición. Estamos teniendo dos grupos, de los hombres por un lado y las mujeres por otro. Los hombres pues estamos, lo titulo Justin volviendo a lo básico, de las doctrinas fundamentales, escudriñando siempre y profundizando cada día más en ellas. Y las mujeres pues están con ese libro de Esther. Muy bien, y recordamos esas actividades que tenemos. Ya tenemos más cercana el del 12 de agosto, que es la cena de matrimonio. En un principio, bueno, vamos a ir a cenar a un sitio y luego pues también haremos alguna cosita de distracción, ¿vale? Todavía no está muy claro, pero yo creo que sí, que ya está casi claro. Así que el día 12 de agosto, a las 9 aproximadamente, pues ya, si no por WhatsApp, ya iríamos confirmando más las cosas. Y luego el retiro que vamos a tener, nuestro primer retiro, que va a ser en el Olivar, los días del 16 al 18, ya veis los precios, están ahí puestos, y recordad que tenemos fecha límite que sería el último domingo de agosto, y Maggie la que se está encargando para aportar, darle el dinero, para si hay algún problema de comida, alguna cosa que tengáis que comentar, pues con Maggie se lo podéis decir para quedar anotado, para no haya problema, ¿vale? Acerca del retiro, si tienes previsto y tienes pensado venir, pero no puedes pagarlo ahora, habla con Maggie también porque tienes que registrarte ahí, poner tu nombre para que sepamos Las plazas. El deseo de venir y luego tienes hasta el final de agosto para pagarlo. Si hay un caso que no puedes pagarlo el último domingo, pues habla conmigo para que podamos planearlo. Porque no tenemos que tener el dinero en la mano hasta que llegamos ahí, pero si podemos tenerlo antes para asegurarnos quién viene, pues mejor. Claro, pues hay que organizarlo todo y siempre hay que tener una fecha límite de las cosas, ¿vale? Pero como ha dicho ya, bueno, siempre alguna sesión se acepta, ¿vale? Muy bien, pues creo que nada más, vamos a nuestra ofrenda. Ya sabéis cómo lo hacemos, con los sobres, y lo depositamos a la salida. Si para lo demás Mallorca, pues ponemos Mallorca. Pues una oración y nos despedimos, ¿vale? Sí, bendito Dios, gracias una vez más, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por estas canciones. Gracias por haber podido recordar una vez más, Señor, lo grande que tú eres, Señor, y todo lo que tú has hecho a favor nuestra, Señor. Gracias, Padre Santo, por la luz que nos diste un día, y gracias por habernos hecho hijos tuyos, Señor. Bendito seas tú por siempre y por todos los siglos. Y bendice tú una vez más esta ofrenda, Señor. Sigue tú proveyéndonos, Señor, y ayúdanos a ser generosos, con corazones agradecidos, Señor, que no dan por necesidad ni obligados, Señor, sino realmente con gozo y agradecimiento hacia ti, Señor, y a tu obra, Señor. Bendícela y sigue tú ayudándonos a todos los gastos, Señor. En tu nombre, amén.